Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta desgastada, una breve sacudida que hizo que el corazón se me hundiera. Estaba sentado en el viejo sillón de mi pequeña cocina, bajo la luz fluorescente que parpadeaba débilmente sobre mi cabeza. La pantalla se iluminó con un mensaje seco: fondos insuficientes para pagar la factura de servicios de 142 Maple Street. Me quedé mirándolo, sintiendo ese amargo nudo en el pecho que ya me era familiar. No era la primera vez, y sabía que tampoco sería la última. Esa factura no era mía. Era de la casa en las afueras de Tepique donde aún vivían mis padres, el mismo lugar donde mi infancia junto a Ryan estaba tejida entre veranos dorados y frías noches de invierno. Soy Nolan Walker, tengo 33 años y soy plomero en Tepique, Kansas. Mi vida no tiene nada de extraordinario. Vivo solo en un pequeño apartamento alquilado, en un viejo vecindario cerca del centro, donde las calles adoquinadas están agrietadas y el aire huele a pintura antigua. Mi apartamento es diminuto, una cama individual, una mesa de madera astillada y una esquina de cocina abarrotada de herramientas de reparación. Cada día me levanto a las 5 de la mañana, conduzco mi vieja camioneta hasta las obras, arreglo fugas, cambio válvulas o soluciono los problemas que la gente ignora hasta que ya no puede. Mi salario apenas alcanza para el alquiler, la gasolina y algo de comida, pero la mayor parte se va hacia la casa de Maple Street. Ahí crecí. Ahí siguen mis recuerdos, tan nítidos como si hubieran ocurrido ayer. Aquella vieja casa de madera con el techo de hojalata oxidado y las paredes desconchadas es todo lo que mis padres poseen. Mi padre, Mike Walker, tiene 63 años. En su época fue mecánico de tractores, un hombre duro, orgulloso, obstinado hasta la médula. Siempre llevaba camisas de franela descoloridas y las manos endurecidas por una vida de trabajo. Pero hace 10 años, un accidente en el taller le robó la salud. Un tractor defectuoso lo dejó con una fractura de fémur y la espalda dañada. Desde entonces vive retirado, con una pensión mínima. Solía estar orgulloso de mí, me llamaba el hombre de la familia. Pero en los últimos años su mirada cambió, se volvió fría, a veces cortante, como si depender de mí fuera una herida a su orgullo. Mi madre, Paisley, tiene 59 años. Es una mujer dulce pero frágil, con una sonrisa triste y una mirada que siempre guarda una chispa de esperanza. Trabajó en una tienda de comestibles y por las noches cosía para ganar un poco más. El desgaste de los años la dobló, pero nunca dejó de soñar con que nuestra familia algún día prosperara y en ese sueño puso toda su fe en Ryan, mi hermano menor, a quien siempre creyó destinado a hacer algo grande. Ryan, de 27 años, es otra historia. Inteligente, carismático, con una lengua de plata que logra que cualquiera confíe en él. Estudió negocios en la universidad, pero nunca fue realmente serio. Malcriado desde niño, creció sintiendo que el mundo le debía algo. Se endeudó en proyectos dudosos, perdió dinero y, cuando las cosas salían mal, acudía a mí. Para él, que yo lo ayudara era natural, casi un deber, no lo resentía. No porque no quisiera, sino porque no podía. Para mí, la familia lo es todo, aunque a veces se sienta como un peso que me aplasta cada día. Durante los últimos 10 años he cubierto casi todos los gastos familiares. Los medicamentos de papá, las facturas del hospital cuando mamá colapsó del cansancio, las reparaciones del techo cuando se filtraba la lluvia, e incluso las deudas y la matrícula universitaria de Ryan. Ya no recuerdo la última vez que compré algo para mí, un par de zapatos nuevos, una cena fuera, un pequeño descanso. Son lujos que no me puedo permitir. Una vez tuve la oportunidad de ascender en la empresa de plomería a jefe regional. Pero el puesto implicaba mudarme, y no podía dejar a mi familia atrás. También dejé pasar otras cosas. Tuve una relación con una mujer, Sara, hace algunos años, pero se fue cuando entendió que no había espacio para nadie más en mi vida que no fueran ellos. Mis padres solían decir que yo era su orgullo. Mamá me abrazaba con lágrimas en los ojos. Nolan, eres el hijo más hermoso que una madre podría tener, me decía mientras yo le entregaba dinero para reparar el viejo calefactor. Papá, hombre de pocas palabras, me daba una palmada en el hombro y murmuraba: cuando ya no estemos, esta casa será tuya. Te lo mereces todo.
Esa promesa estaba escrita en un viejo testamento que mamá guardaba con cuidado en el cajón del comedor. Nunca me importó la herencia, pero ese papel le daba sentido a mis sacrificios. Era el hilo silencioso que me mantenía unido a ellos y a la casa de Maple Street. Pero esa noche, sentado en mi pequeña cocina mirando la notificación del teléfono, lo único que sentí fue agotamiento. No rencor. Solo un cansancio profundo, como si todo mi cuerpo se hundiera lentamente en el agua. He hecho todo por ellos, por papá, por mamá, por Ryan. No por obligación, sino porque era la única forma de sentir que todavía tenía una familia a la cual cuidar. Y sin embargo, cada vez que reviso mi cuenta bancaria, cada vez que llega otra factura, me pregunto, ¿qué estoy haciendo con mi vida? A la mañana siguiente, un raro domingo libre, el timbre del teléfono me sacó de un sobresalto. Era mamá. Su voz temblaba, pero no de preocupación, sino de una emoción que no le conocía. Nolan, ven a la casa ahora mismo. Es algo enorme, dijo rápidamente, casi gritando, y colgó antes de que pudiera preguntar nada. Me quedé sentado, medio dormido, tratando de procesar sus palabras. Enorme. En mi familia, enorme solía significar otra deuda, otro desperfecto o alguna catástrofe de Ryan. Suspiré, me puse mi chaqueta de trabajo y conduje hasta Maple Street. Cuando llegué, la calle estaba llena de gente. Los vecinos se habían reunido en el jardín delantero. Algunos reían, otros tomaban fotos con sus teléfonos. Una camioneta de noticias estaba estacionada frente a la cerca, y un reportero entrevistaba a mamá con un micrófono. Ella, con su viejo vestido floral y el cabello recogido con esmero, sonreía tan radiante que apenas la reconocí. Papá estaba a su lado, la espalda un poco encorvada, pero con los ojos brillantes, como si hubiera vuelto a ser el hombre que fue años atrás. Ryan, apoyado en el marco de la puerta, sonreía con ese aire de suficiencia que siempre lo acompañaba. «Nolan», gritó mamá al verme, corriendo hacia mí para abrazarme. «No lo vas a creer. Ganamos la lotería. 10 millones, Nolan. 10 millones. Me tomó de las manos, con lágrimas de alegría en los ojos. Me quedé congelado, tratando de procesar lo que decía. 10 millones de dólares. Esa cifra era un sueño. Papá se acercó y me dio una fuerte palmada en el hombro. ¿Ves, hijo? Por fin somos libres de esta vida miserable. Por primera vez en años, sonreí de verdad. Sentí como se levantaba un peso de mis hombros. Imaginé las facturas que ya no tendrían que preocuparnos, a mamá descansando sin coser hasta la madrugada, a papá recibiendo sus medicamentos sin que yo tuviera que hacer malabares para pagar. Me alegra por ustedes, dije sinceramente. De verdad. Y lo decía en serio. En ese momento volví a ver a mi familia como en los viejos tiempos, cuando nos acurrucábamos bajo mantas para combatir el frío, cuando papá contaba historias del campo y mamá le cantaba nanas a Ryan. Pensé que, quizá, al fin todo estaría bien. Pero esa alegría duró poco. A veces me preguntaba si estaba viviendo mal. ¿Debería ser como Ryan, persiguiendo grandes sueños en lugar de aceptar esta vida simple? Pero sacudía la cabeza, diciéndome que no necesitaba esas cosas. Solo necesitaba una familia, algo que había perdido, no por pobreza, sino por el dinero. No guardaba resentimiento hacia mis padres ni hacia Ryan. Solo estaba cansado, con un cansancio profundo que iba más allá de las jornadas de 12 horas. Seguí viviendo, seguí trabajando, manteniendo mi ritmo simple. Pero cada noche, acostado en mi cama individual en aquel pequeño apartamento, escuchaba los latidos de mi corazón y me preguntaba, ¿qué me queda cuando la familia deja de ser familia? Ese jueves por la tarde, mi jefe me envió a arreglar una fuga de agua en el sótano de un centro comercial en Kansas City. En el húmedo y oscuro sótano, trabajé durante 2 horas reparando la tubería y preparándome para irme. Pero al salir al gran vestíbulo, rodeado de luces elegantes y del murmullo de la música del centro comercial, me quedé congelado. Allí, entre la multitud, estaba Ryan. De pie en el centro del vestíbulo, vestido como una estrella de cine,
camisa blanca impecable, traje azul marino a medida y zapatos de cuero brillantes bajo las luces. A su alrededor, un grupo de amigos jóvenes y estilosos reía con fuerza. Ryan contaba una historia, gesticulando animadamente, con una sonrisa arrogante en los labios. Intenté pasar desapercibido. Sabía cómo me veía: uniforme manchado de trabajo, el cabello empapado de sudor, manos aún con grasa. No pertenecía a ese mundo, a su mundo. Pero Ryan me vio. Sus ojos se posaron sobre mí y permanecieron un instante, como si hubiera encontrado algo divertido. «Nolan», gritó, su voz resonando por el vestíbulo, llamando la atención de sus amigos y de algunos transeúntes. Me detuve, agarrando con fuerza el asa de mi caja de herramientas. «Ryan», respondí, con voz baja pero audible. Él se acercó. Su sonrisa ya no era la de un hermano, sino la de alguien ansioso por demostrar algo. «Todos, este es mi hermano Nolan», anunció, girando hacia sus amigos con un gesto exagerado. «El héroe de la plomería de Tepique». Unas risitas recorrieron el grupo. Sentí como la sangre subía a mi rostro, pero permanecí en silencio, intentando disimular mi incomodidad. «¿Todavía arreglando tuberías, hermano?», continuó Ryan, burlón. «Día tras día ensuciándote. ¿Nunca te cansas?». Me escaneó de arriba a abajo como si fuera una curiosidad en un museo. Sus amigos rieron más fuerte. Una chica con vestido rojo se cubrió la boca, los ojos brillando de diversión. Me sentí como si el suelo se derritiera bajo mis pies. Pero no dije nada. Nunca había sido bueno para defenderme. «Nuestra familia ya no te necesita», agregó Ryan, acercándose, la voz baja pero aún audible para todos. «Estás atrapado en estos trabajos menores mientras nosotros seguimos adelante. ¿No te sientes obsoleto? Un fracaso que no sabe aprovechar una oportunidad». La palabra fracaso cortó como un cuchillo, fría y afilada. Sus amigos rieron de nuevo, esta vez más fuerte. Algunos transeúntes me miraron con una mezcla de curiosidad y lástima, cada mirada clavándose como una aguja en mi piel. Quise gritar. Quise decirle que yo había pagado sus deudas, comprado la medicina de papá, arreglado el techo para que mamá no pasara frío. Quise preguntarle qué había hecho él estos últimos 10 años, además de gastar dinero y presumir. Pero no dije nada. Solo me quedé allí, apretando la caja de herramientas hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Busqué en los ojos de Ryan alguna chispa del hermano pequeño que solía perseguirme para jugar al básquet, pero solo vi arrogancia y distancia. «Te deseo éxito», dije, con voz firme a pesar de la tormenta que llevaba dentro. Me di la vuelta con tranquilidad, recogí mis herramientas y me alejé ignorando las risas y susurros tras de mí. Caminé entre las luces deslumbrantes del vestíbulo, pasando frente a los ojos que me observaban. No pertenecía allí y no necesitaba demostrarlo. Afuera del centro comercial, el frío aire de Kansas City me envolvió. Me detuve junto a mi camión, respirando hondo para empujar el vacío que me aplastaba el pecho. Sentí arrepentimiento. Arrepentimiento por el hermano que una vez fue parte de mí. Arrepentimiento por la familia que pensé que siempre estaría allí. Abrí la puerta del camión, arrojé mi caja de herramientas al asiento trasero y conduje de regreso a Tepique. La ciudad se desvaneció detrás de mí, pero la risa de Ryan y las miradas de lástima de los extraños resonaban en mi mente. Conduje toda la noche hasta Tepique, las luces de la calle proyectando sombras fugaces sobre mi rostro cansado. Las palabras de Ryan, un fracaso que no sabe aprovechar una oportunidad, cortaban mi orgullo como un cuchillo. No estaba enojado, solo vacío y pequeño, humillado por mi propio hermano. Cuando llegué a mi oscuro apartamento, me desplomé en el sofá sin siquiera encender la luz. La risa de Ryan todavía me perseguía. Y lo peor era que no estaba completamente equivocado. No pertenecía a su mundo de luces brillantes y fiestas lujosas. Solo era un plomero, manchado de grasa, viviendo en un pequeño apartamento alquilado. Al cerrar los ojos, recordé la vieja casa en Maple Street, su olor a humedad y los recuerdos de la pobreza.
El único lugar donde verdaderamente sentí que tenía familia. Recordé los inviernos, cuando los vientos fríos se colaban por las ventanas agrietadas y nos obligaban a acurrucarnos bajo mantas en la sala para mantenernos calientes. El techo de hojalata goteaba con la lluvia y, de niño, corría a buscar cubetas para recoger el agua. Papá, Maike, se sentaba allí con las manos callosas alrededor de una taza de café frío, ocultando el dolor de su vieja lesión en la espalda. Solía ser un hombre fuerte, trabajando sin descanso en la granja, reparando tractores de sol a sol. Pero cuando bebía, se transformaba. «Soy inútil», murmuraba, con los ojos rojos y la voz temblorosa. «Pero Ryan, él hará lo que yo no pude». Depositó todas sus esperanzas en Ryan, mi inteligente pero obstinado hermano menor, creyendo que él haría grande a la familia. Mamá, Paisley era distinta. Su gentileza siempre estaba teñida de una tristeza indescriptible. Trabajaba en un supermercado, cosiendo hasta tarde para ganar un dinero extra, y una vez se desmayó del agotamiento en la cocina. Yo tenía 15 años. Corrí al salón y la encontré allí, aún con la aguja en la mano. Asustado, llamé a papá y la llevamos al hospital. Cuando despertó, esbozó una débil sonrisa y dijo: «Nolan, eres más fuerte que yo. Puedes cuidarte solo. Pero Ryan, él es joven. Necesita apoyo». Asentí, aunque no entendía por qué siempre ponía a Ryan por encima de mí. Pero no le guardaba rencor. Solo pensaba que, como el mayor, debía ser fuerte para aliviar sus preocupaciones. A los 18 años, todo cambió. Papá tuvo su accidente. Un tractor defectuoso le rompió el fémur y dañó su columna. El hospital se convirtió en nuestro segundo hogar, con las facturas apilándose como montañas. Mamá lloraba cada noche y Ryan, que entonces tenía 12 años, permanecía en silencio, con los ojos rojos. Supe lo que debía hacer. Dejé la escuela, abandonando mi sueño de estudiar la universidad, y tomé cualquier trabajo que pudiera: plomería, carga, lavado de autos, para pagar la medicina de papá y la matrícula de Ryan. Algunos días solo comía una vez, generalmente un pan barato del supermercado. Mi ropa era usada y remendada, para todo el año. Pero no me quejé. Cada vez que veía a Ryan ir a la escuela con su mochila, cada vez que mamá sonreía al entregar el dinero para arreglar la calefacción, valía la pena. No necesitaba agradecimientos. Ver a mis padres tranquilos, sabiendo que Ryan tenía oportunidades que yo nunca tuve, me hacía feliz. Incluso sabiendo que mis padres favorecían a Ryan, nunca se lo guardé. Pensaba que era normal. Yo era el mayor, debía sacrificarme. Esos años fueron duros, pero llenos de amor. Nos acurrucábamos bajo mantas, compartíamos sopa aguada en los días escasos. Papá me daba palmaditas en el hombro, llamándome su orgullo. Mamá me abrazaba, con lágrimas en los ojos, cuando pagaba para arreglar el techo. Esos momentos me hacían creer que la familia valía todo. Pero ahora, sentado en mi pequeño apartamento, esos recuerdos solo profundizaban mi dolor. Abrí el cajón, saqué el Antiguo Testamento, el papel amarillento que mamá me había mostrado, prometiendo que la casa de Maple Street sería mía. Lo sostuve, mis dedos recorriendo sus pliegues familiares, y me di cuenta de que lo habían olvidado todo. Olvidaron las noches que trabajé hasta agotarme, las comidas que salté para que Ryan estudiara, los años que cargué con la familia. La pobreza nunca nos rompió. Pero cuando llegó el dinero, perdieron lo que más importaba, la familia y la gratitud. Guardé el testamento en el cajón y me acosté en la cama. La risa de Ryan resonaba en mi mente, pero no lloré. Solo sentí un profundo arrepentimiento. No por mi educación interrumpida, sino por los sacrificios que ahora eran solo recuerdos. Cerré los ojos tratando de dormir, pero la imagen de la casa con goteras en Maple Street me devolvía al pasado, recordándome que alguna vez tuvimos una familia. Una familia que se amaba antes de que el dinero lo arruinara todo. No dejé que ese dolor me consumiera para siempre. Aprendí que, si no podía cambiar el pasado, aún podía avanzar. Y la vida, a su manera, me dio una oportunidad.
Un año después del incidente en el centro comercial, seguía viviendo igual, despertando temprano, conduciendo mi viejo camión a los trabajos, arreglando tuberías y regresando a mi pequeño apartamento mientras la ciudad se iluminaba. El trabajo no había cambiado, pero yo sí. Empecé a notar los pequeños detalles en mi oficio, como una tubería vieja podía contar la historia de todo un edificio, como una sola unión podía salvar un sistema. Ya no trabajaba solo por dinero. Trabajaba para ser bueno, para demostrar que no era el fracaso que Ryan había llamado. Ella se quedó en silencio, con la mirada vacía, como si toda esperanza se hubiera agotado. Se vieron obligados a vender la mansión para cubrir parte de la deuda, pero ni siquiera eso fue suficiente para compensar los estragos que había causado Ryan. Los amigos de la élite, los grupos de mujeres de la alta sociedad, todas las personas que se acercaban a ellos cuando ganaron la lotería, les dieron la espalda. Nadie quería estar ligado a una familia envuelta en escándalos. Amigos, familiares, aquellos que alguna vez visitaron Maple Street para celebrar el premio, simplemente desaparecieron. Mis padres, que habían conocido las alturas de la riqueza, cayeron en lo más profundo de la soledad y la enfermedad. Cuando Linda terminó de contarme todo, me quedé sentado, el teléfono en la mano, la mente en blanco. No sentía odio, no realmente, solo una amarga sensación de impotencia, como si todas las advertencias que les había dado años atrás sobre el dinero, sobre no confiar ciegamente en Ryan, se hubieran hecho realidad. Recordé mis intentos de aconsejarlos y cómo me desestimaban, acusándome de ser demasiado conservador, de carecer de ambición. Ryan entiende mejor los tiempos que tú, decía papá. Y ahora Ryan se había ido, dejándolos entre los escombros de un sueño que creían eterno. No llamé a mis padres ni los busqué. No porque no me importara, sino porque no sabía cómo enfrentarlos. En mi corazón, seguían siendo mis padres. Pero también eran quienes me habían borrado de sus vidas, quienes habían elegido a Ryan por encima de mí. Volví a casa, abrazando a Sophie mientras escuchaba sus risas mientras le contaba sobre los peces en el lago. Elena me observaba, con esos ojos suaves que parecían leer mis pensamientos. ¿Estás bien?, me preguntó, apoyando su mano ligeramente sobre mi hombro. Asentí, sonreí, pero en el fondo sabía que no lo estaba. Esa noche, acostado, mirando el oscuro techo, las imágenes de mis padres aparecían frente a mí. Papá con sus manos temblorosas, mamá con los ojos vacíos. Pensé en Maple Street, cuando éramos pobres, pero nos teníamos los unos a los otros. Pensé en el Viejo Testamento, la promesa de que yo era su orgullo. Y pensé en Ryan, el hermano que alguna vez fue el centro de nuestra familia, ahora ausente, dejando a mis padres en ruinas. Para mí, este colapso no se trataba solo de dinero. Era el costo de la codicia, de la confianza mal puesta, de perseguir un glamour efímero mientras se olvidaba lo más importante, la familia. Cerré los ojos intentando dormir, pero la amargura persistía en cada respiración. Mis padres creyeron que el dinero podía comprar la felicidad. Ahora enfrentaban la verdad. El dinero no solo no compraba la felicidad, sino que destruía la familia. Y yo, el que había sido apartado, solo podía observar, con el corazón cargado de dolor y vacío. En los días siguientes a la llamada de Linda, intenté volver a mi rutina. Me levantaba temprano para llevar a Sophie al preescolar, reía con Elena en la cocina mientras preparaba el café y firmaba nuevos contratos para Walker Fix. Pero cada noche, cuando Sophie dormía profundamente y Elena se acurrucaba a mi lado, pensaba en mis padres. Aquellos que una vez fueron mi mundo entero, ahora solo sombras tenues en mi memoria. No los odiaba, pero la amargura permanecía como una vieja cicatriz que duele cuando el clima cambia. Mi vida ahora era una cadena de días tranquilos. Sophie, con sus grandes ojos redondos y su sonrisa radiante, era mi luz. Elena, con su paciencia y ternura, mi ancla. Mi pequeña empresa, Walker Fix, crecía con constancia, no por su tamaño, sino por la confianza que construía con cada cliente. Dejé de revisar los llamativos posts de Ryan en redes sociales o buscar los nombres de mis padres en las noticias. Aprendí a soltar, no porque dejara de amarlos,
sino porque necesitaba proteger la felicidad que había encontrado. Pero una tarde temprana de otoño, mientras las hojas doradas caían en la tranquila calle frente a nuestra casa, el pasado volvió a llamar a la puerta. Yo estaba en el suelo de la sala jugando con el rompecabezas de madera de Sophie. Ella reía, intentando encajar una pieza en forma de estrella mientras yo fingía fallar solo para hacerla reír. El timbre sonó, un sonido cortante que atravesó la cálida atmósfera. Elena, horneando en la cocina, gritó: «Cariño, ¿puedes abrir la puerta?». Me levanté, secándome las manos en los jeans, sin pensar mucho. Pero al abrir, me quedé paralizado. Allí estaban mis padres, Maike y Paisley. Ya no eran las personas de mis recuerdos, los que se paraban en su lujosa mansión de Overland Park presumiendo viajes a Europa y autos deportivos. Papá, con el cabello ya totalmente blanco, el rostro demacrado, sostenía una bolsa de tela desgastada con manos temblorosas. Mamá, con el cabello desordenado y los ojos enrojecidos por horas de llanto, parecía haber envejecido una década. Se veían pequeños, frágiles, como fantasmas bajo el sol poniente. No dije nada, solo los miré, sintiendo como el tiempo retrocedía a los días de Maple Street y luego avanzaba rápidamente a la noche en que me borraron del testamento. Nolan, mamá fue la primera en hablar, su voz temblando. «Lo sentimos. ¿Podemos hablar?». Papá no me miró, sus ojos fijos en sus zapatos gastados, como avergonzado de estar en mi puerta. Asentí, abriendo la puerta un poco más, pero por dentro se desataba una tormenta. «Pasa», dije con calma, intentando mantener la compostura para que Sophie no percibiera nada. Entraron lentamente, como temiendo invadir. Sophie levantó la mirada, curiosa ante los extraños, pero Elena rápidamente la tomó y la llevó a otra habitación, dejándome solo con mis padres en la sala silenciosa. Les ofrecí un asiento en el viejo sofá, pero permanecieron de pie, aferrados a la bolsa como si fuera su última posesión. «¿Qué sucede?», pregunté, aunque ya sospechaba parte de la respuesta. Papá aclaró la garganta, su voz débil, carente de la fuerza del hombre que trabajaba en la granja. «Ryan se fue», Nolan dijo, aún mirando al suelo. «Se llevó todo el dinero y nos dejó solo con deudas. Nos desalojaron del apartamento que alquilábamos. No tenemos a dónde ir». Mamá estalló en sollozos, sus llantos desgarraban mi corazón. «Nolan, por favor», dijo, dando un paso para tomar mi mano. «Ayúdanos solo esta vez. Solo necesitamos un lugar para quedarnos. Temporalmente». Me quedé quieto, su mano fría en la mía. Su súplica reabrió una vieja herida, dolorosa pero no enojosa. Sentí solo un profundo cansancio mezclado con pena. Miré a papá, el hombre que antes me llamaba su orgullo, ahora incapaz de mirarme. Miré a mamá, quien prometió que la casa de Maple Street sería mía, ahora suplicándome como si fuera una desconocida. Hace 5 años me habían expulsado de sus vidas, habían elegido a Ryan y me habían borrado del testamento. Y ahora, con todo en ruinas, venían a mí. No dije nada. Caminé en silencio al dormitorio, abrí el cajón y saqué el viejo testamento, el papel amarillento con pliegues familiares en la letra de mamá. Había sido un símbolo de confianza y amor, la promesa de que yo era parte de la familia. Lo sostuve, mis dedos recorriendo las líneas, recuerdos inundando mi mente como una ola. Las noches que trabajé hasta la extenuación para pagar las deudas de Ryan. Las comidas que me salté para comprar la medicina de papá. Las veces que mamá me abrazaba diciéndome que era la persona más fuerte que conocía. Y luego la noche en que pusieron ese testamento sobre la mesa, diciéndome que ya era mayor, capaz de valerse por sí mismo, y lo entregaron todo a Ryan. Regresé a la sala con el testamento en la mano. Mis padres me miraban, sus ojos llenos de esperanza y miedo. Coloqué el papel sobre la mesa frente a ellos. Esto era su promesa, dije, mi voz baja pero clara. Que yo era su orgullo, que merecía todo. Pero eligieron de otra manera. Recogí el papel y lo rasgué lentamente en pedazos. El sonido del papel rompiéndose resonó en el silencio como un veredicto final. Mamá sollozó,
cubriéndose el rostro, mientras papá bajaba la cabeza, los hombros temblando. «Nolan, tú», murmuró mamá, intentando alcanzarme, pero retrocedí. «Los perdono», dije, mi voz suave pero firme. «Los perdono de verdad, porque aferrarme al odio solo me haría daño. Pero perdonar no significa olvidar. Y a partir de hoy, no habrá más apoyo, ni salvaciones». Me miraron, atónitos. Papá finalmente levantó la vista, con los ojos rojos. «Nolan, somos tus padres», dijo, su voz quebrada. Asentí. «Sí, lo son. Pero eligieron a Ryan, y ahora Ryan se fue. No puedo arreglar lo que rompieron». Tomé mi teléfono y llamé a un centro de apoyo para adultos mayores en Tepique que conocía por un cliente. Expliqué la situación y accedieron a proporcionar a mis padres un lugar temporal para quedarse. Les di la dirección, llamé un taxi y los observé partir. Mamá se aferraba a la bolsa gastada, sollozando, mientras papá avanzaba lento, cada paso pesado. Cuando la puerta se cerró, me quedé quieto, sintiendo alivio y dolor a la vez. El sonido del papel rasgado resonaba en mi mente, una declaración final, no solo de confianza perdida, sino de las consecuencias que había traído. Mientras la puerta se cerraba, el sol se filtraba por la ventana, pintando el piso de dorado. Sophie corrió hacia mí, abrazándome las piernas, su voz brillante. «Papá, sigamos jugando». Elena estaba en el marco de la cocina, sus ojos suaves pero preocupados. Sonreí, levanté a Sophie, escondiendo la tormenta de emociones que aún giraba en mi pecho. Había perdonado, pero ese perdón no borraba las cicatrices. Sabía que, a partir de ese momento, mi vida y la de mis padres serían caminos que ya no se cruzarían. Después de ese encuentro, supe que se mudaron a un centro de apoyo para adultos mayores en Wichita. Un lugar modesto, con habitaciones pequeñas, comidas regulares y residentes mayores esperando sus días en silencio. No los visité, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo enfrentarlos. Por viejas amistades en Tepique, supe que papá, Maike, se volvió aún más callado. Se sentaba junto a la ventana, mirando el pequeño patio del centro, con los ojos vacíos, como buscando algo perdido. Ya no hablaba de los días en la granja, de Ryan, ni de sueños de grandeza. Solo había silencio, y en ese silencio supe que llevaba un pesado arrepentimiento por haberme apartado de la familia confiando en la persona equivocada. Mamá, Paisley, se debilitó. Su salud se deterioró tras años de estrés y del golpe de perder a Ryan y su fortuna. Me envió algunas cartas escritas con mano temblorosa en papel barato, enviadas desde Wichita. No eran disculpas explícitas, pero cada línea estaba impregnada de arrepentimiento. «Nolan, pienso en ti todos los días», escribió en una. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Las leí, pero no respondí. No por enojo, sino porque no sabía qué decir. Una disculpa, por sincera que fuera, no podía borrar los años en que fui olvidado. Su última carta llegó en una mañana de invierno, mientras la nieve caía suavemente afuera. «Nolan, mi mayor arrepentimiento no es perder el dinero, sino perder al hijo que más amé. Siempre serás mi orgullo. No espero perdón, pero quiero que sepas que te amo». Doblé la carta y la guardé en el cajón junto a los pedazos rasgados del Viejo Testamento. No lloré, pero sentí el pecho pesado. Sabía que lo decía en serio, pero la verdad llegó demasiado tarde. Ryan desapareció por completo. Se rumoreaba que fue arrestado en otro estado por fraude, pero nadie lo sabía a ciencia cierta. Algunos decían que vivía con un nuevo nombre, buscando nuevas aventuras riesgosas. Para mí, el nombre de Ryan era solo una cicatriz desvanecida en mi memoria, ya no dolorosa, pero nunca completamente olvidada. No lo busqué ni intenté contactarlo. Ryan eligió su camino y yo aprendí que no podía salvar a quienes no querían ser salvados. Mientras tanto, mi vida continuó, tranquila y plena. Walker Fix, mi pequeña empresa, creció en confianza. De contratos pequeños, pasamos a ofertas de grandes negocios en Kansas City, oficinas, hoteles e incluso un hospital grande.
No perseguí negocios lucrativos ni prometí más de lo que podía cumplir. Trabajé con la misma dedicación de siempre y eso me ganó una reputación que Ryan, con todo su dinero y palabras llamativas, nunca logró. Vivía con Elena y Sophie en una casa modesta en las afueras de Tepique, con un pequeño jardín lleno de margaritas y el sonido de la risa de una niña todas las tardes. Sophie, ahora mayor, adoraba correr por el jardín persiguiendo mariposas o acostarse en el césped mientras yo le contaba historias. Elena seguía siendo mi roca, con su sonrisa suave y paciencia infinita. Nunca preguntó por mis padres o Ryan, pero sabía entender las heridas que mantenía ocultas. «Eres la persona más fuerte que conozco», me dijo una vez. Y esas simples palabras fueron suficientes para seguir adelante. Mantuve mi estilo de vida simple a pesar del crecimiento de mi negocio. Mi vieja camioneta aún me llevaba a los trabajos, mi uniforme manchado seguía siendo mi compañero. No necesitaba autos lujosos, mansiones ni viajes ostentosos. Mi felicidad estaba en las tardes con Elena escuchando a Sophie hablar de su día en la escuela, o en los momentos que horneábamos juntas, con flores manchadas en nuestras manos. Momentos que ningún dinero podía comprar. A veces pasaba por Maple Street, el viejo vecindario donde crecí. La casa tenía nuevos dueños, recién pintada, la cerca de madera podrida reemplazada por acero brillante. Dejé de mirar por la ventana del auto, pero ya no sentía resentimiento, solo nostalgia, como un viajero que echa un vistazo a un camino antiguo. Recordaba las noches de viento entrando por ventanas agrietadas, las comidas escasas y la sonrisa de mamá cuando llevaba dinero a casa. Pero también recordaba la noche en que pusieron el Viejo Testamento sobre la mesa, borrándome de su futuro. Esos recuerdos ya no dolían. Solo eran una historia que había terminado. Entendí que no todos tienen una segunda oportunidad. Mis padres lo perdieron todo, no solo dinero, sino familia, gratitud y confianza. Ryan eligió un camino de engaño, y ahora solo era un nombre en mi pasado. Pero yo elegí diferente. No permití que el odio arruinara el resto de mi vida. Mi mayor fortuna no fue el éxito de Walker Fix ni los grandes contratos. Fue aprender a soltar, a vivir con el corazón libre. La historia de la familia Walker se cerró en silencio, un recordatorio severo de que el dinero puede comprar muchas cosas, autos de lujo, mansiones, viajes deslumbrantes, pero nunca podrá devolver a una familia perdida. Me quedé en el jardín, viendo a Sophie jugar bajo el sol, y supe que había encontrado lo que realmente importaba. Una verdadera familia, una que no necesitaba promesas ni testamentos para demostrar su valor. Las hojas doradas caían suavemente sobre el césped, mientras la brisa otoñal traía un ligero frescor. Y la risa clara de Sophie resonaba como una melodía sanadora. Elena salió de la cocina con 2 tazas de café, su sonrisa cálida como la luz de la mañana. «¿En qué estás pensando?», me preguntó, entregándome una taza humeante. Sonreí, negando con la cabeza, solo agradecido. Pero en el fondo sabía que pensaba en algo más. Reflexionaba sobre mi largo camino, el dolor, la traición y las duras lecciones que la vida me había enseñado. La historia de mi vida, de la familia Walker, no era solo una tragedia de dinero y traición. Era un recordatorio amargo de los límites del deber filial y del devastador poder de la codicia. Alguna vez creí que los lazos familiares eran irrompibles, que la sangre era un vínculo inquebrantable. Viví con esa creencia durante mi juventud. Cuando dejé la escuela para trabajar, cuando me saltaba comidas para pagar las deudas de Ryan, cuando arreglé el techo que goteaba para que mis padres no pasaran frío en invierno. Pensaba que si sacrificaba lo suficiente, la familia siempre sería mi hogar. Pero la vida me mostró una verdad cruel. Cuando las personas pierden la moral y la gratitud, incluso los lazos de sangre más fuertes pueden romperse. Recuerdo los primeros días después de que mis padres ganaron la lotería, $10 millones, una cifra que parecía un sueño, una promesa de felicidad y comodidad. Yo estaba genuinamente feliz, creyendo que finalmente escaparían de años de lucha. Pero el dinero, me di cuenta, no solo traía oportunidades. Exponía la verdadera naturaleza de las personas. Papá, que antes se enorgullecía de mí, se volvió distante y severo,
como si mis sacrificios fueran una carga que se negaba a reconocer. Mamá, con su sueño de prosperar, depositó toda su fe en Ryan, viéndolo como la luz que los guiaría mientras yo quedaba a la sombra. Y Ryan, el hermano que protegí, se convirtió en un hombre arrogante que me humillaba frente a otros para consolidar su propio estatus. Solía preguntarme, ¿el dinero los cambió? Pero cuanto más pensaba, más entendía que el dinero no corrompe a las personas. Solo revela sus rincones ocultos. El dinero es un espejo que refleja con claridad lo que eligieron ser. Mis padres eligieron creer en las promesas vacías de Ryan para distanciarse de mí, porque yo era demasiado conservador, demasiado anticuado. Ryan eligió el glamour, las fiestas lujosas y, finalmente, huir con el último dinero, dejando a mis padres en ruinas. No fueron arruinados por el dinero. Se arruinaron a sí mismos. Mientras estaba en el jardín viendo a Sophie perseguir una mariposa, pensé en mi decisión de perdonar. Ese día, cuando mis padres se presentaron en mi puerta, demacrados y desesperados, elegí romper el Antiguo Testamento. No por venganza, sino para cortar el último hilo del pasado. El perdón, me di cuenta, no es debilidad. Es mi manera de liberarme del resentimiento, de avanzar sin cargas de dolor. No perdoné porque ellos lo merecieran. Perdón porque yo merecía una vida en paz. Pero perdonar no significa olvidar. No olvidé los años en los que trabajé hasta el agotamiento, la noche en que colocaron el testamento sobre la mesa y dijeron que ya era mayor, capaz de valerse por mí mismo. No olvidé la risa de Ryan en el vestíbulo del centro comercial ni las miradas de lástima de los extraños. Esos recuerdos forman parte de mí. Pero aprendí a no dejar que me definieran. Elegí soltar. No para salvarlos, sino para salvarme a mí mismo. A través de ese viaje, entendí que la bondad solo importa cuando se combina con claridad. Amaba a mi familia incondicionalmente, creyendo que el sacrificio era la única manera de demostrar amor. Dejé la escuela, trabajé día y noche y puse mis necesidades al final para que mis padres y Ryan tuvieran una vida mejor. Pero esa bondad ciega me costó a mí mismo. Si hubiera sido más sabio, si hubiera puesto límites, tal vez no habría cargado con heridas tan profundas. El amor, entendí, no significa darlo todo. Es respeto mutuo. Confianza construida sobre gratitud y sinceridad. Finalmente, vi una verdad simple pero dura. La familia no se define por la sangre. Mis padres eran sangre. Ryan era sangre. Pero eligieron excluirme de sus vidas. Mi verdadera familia la encontré en Elena, que estuvo a mi lado con gentileza y paciencia, y en Sophie, que me hace sonreír incluso en los días más oscuros. La familia son aquellos que me respetan, que confían en mí y que construyen un futuro conmigo, no sobre promesas vacías ni testamentos frágiles. Si tuviera un mensaje para el mundo, sería: no dejes que el dinero te haga olvidar a quienes estuvieron contigo en la adversidad. Porque cuando se pierde la confianza, ninguna riqueza puede recuperarla. Viví los días de escasez, acurrucado bajo mantas para no pasar frío en Maple Street. Viví los días dolorosos cuando mi familia dio la espalda por $10 millones. Y viví para ver que, aunque el dinero puede comprar autos de lujo, mansiones o viajes fastuosos, nunca podrá devolver a la familia perdida. Me levanté, di un paso al jardín y levanté a Sophie sobre mis hombros. Ella reía con fuerza, intentando alcanzar las hojas doradas que caían. Elena estaba a mi lado, tomando mi mano. Y en ese momento supe que tenía todo lo que necesitaba. La historia de la familia Walker había terminado, pero la mía continuaba, una historia de perdón, resiliencia y aprender a vivir para mí mismo.